Hoy en Marcados por la Unción estaremos hablando de Stephen Jeffrey, sin duda uno de los evangelistas más poderosamente usados por Dios en el siglo XX. Su ministerio estuvo caracterizado por manifestaciones extraordinarias del poder divino que conmovieron naciones enteras y dejaron un legado imborrable en el movimiento pentecostal a lo largo de más de 3 décadas de ministerio activo. Jeffrey experimentó encuentros sobrenaturales con Dios que resultaron en milagros documentados, conversiones masivas, avivamientos que transformaron comunidades completas. En este video detallaremos cada testimonio, milagro, experiencia divina registrada en su notable ministerio. De minero a ministro del Evangelio, Stephen Jeffrey nació en Gales en 1876, en el seno de una familia humilde. Durante 24 años trabajó como minero de carbón, experimentando de primera mano las duras condiciones de la vida de la clase trabajadora industrial. Su vida dio un giro radical cuando durante un avivamiento en Gales, él y su hermano George se convirtieron el 20 de noviembre de 1904. En ese momento, Stephen tenía 28 años y George apenas 15. Esta experiencia marcó el inicio de su caminar con Dios y eventualmente su llamado al ministerio. Familia y vida personal. Stephen contrajo matrimonio con Elizabeth Lewis, con quien tuvo 3 hijas y un hijo, Edward, quien posteriormente seguiría los pasos de su padre como ministro del Evangelio y fundaría la Sociedad Evangelística Bethel. La familia Jeffrey mantuvo siempre un fuerte compromiso con Dios a pesar de las dificultades económicas y los desafíos del ministerio itinerante. Edward extendió la llama que su padre Stephen había aprendido en su casa. La fe para Stephen no solo fue una convicción personal, fue un legado familiar en marcha. Llamamiento, un encuentro divino que transformó su destino. La experiencia fundamental que marcó la vida de Stephen Jeffrey ocurrió durante el gran avivamiento de Gales, el 20 de noviembre de 1904. Los 2 hermanos se arrodillaron juntos en su hogar en Gales y experimentaron un encuentro transformador con Cristo. Este momento crucial representó el punto de partida de todo lo que seguiría en sus ministerios. Stephen describiría más tarde este evento como un bautismo de fuego que consumió todo vestigio de duda y lo lanzó a una vida de fe sobrenatural. Continuó trabajando en la mina mientras servía fielmente a la iglesia local. Sin embargo, en 1912 su hermano George le pidió que predicara. Lo que inicialmente sería una visita breve se extendió a una campaña de 7 semanas que resultó con 130 conversiones en un pequeño pueblo. Esto fue el primer punto importante que confirmó su llamado al ministerio a tiempo completo. Dios usó circunstancias sobrenaturales para confirmar este llamamiento. En 1913, mientras pastoreaba la misión Isla Place, ocurrió un evento milagroso donde en uno de sus sermones el rostro de un cordero apareció en la pared local, transformándose luego en el rostro del varón de dolor que describe Isaías 53. Este fenómeno, reportado por el periódico local y verificado por Alexander Bodick en la revista Confianza en julio de 1916, impactó profundamente a la congregación y confirmó el llamamiento divino de Stephen. Ministerio. Después de su experiencia, Stephen aceptó el pastorado en la misión Isla Play en 1913. Allí desarrolló un ministerio fructífero caracterizado por conversiones y manifestaciones del poder de Dios. Permaneció en este pastorado hasta 1920, cuando lideró una nueva iglesia de la cual se convirtió en su primer pastor. Como pastor evangelista, Stephen combinó sencillez y convicción. Su predicación directa conectaba con la gente común y su enfoque era doble: llamando al arrepentimiento y expectativas de intervención divina. Bajo su liderazgo, reuniones locales se transformaban en campañas extendidas, al punto de que las sedes quedaban pequeñas.
Ministerio evangelístico con las Asambleas de Dios. En 1924, Stephen se unió a su hermano George a la banda evangelística Lynn y juntos realizaron una gira de 5 meses por Canadá y Estados Unidos. A su regreso, Stephen se convirtió en un evangelista itinerante a tiempo completo, principalmente con las Asambleas de Dios británicas a partir de 1926. Estos años fueron los más fructíferos de su ministerio, bajo la dirección de T.D. Darling, quien manejaba su compromiso. Stephen realizaba campañas simultáneas en diferentes ciudades. Su enfoque singular era la predicación del evangelio, dejando la organización a otros. Sus campañas generaron un avivamiento sin precedentes en el movimiento pentecostal británico, con jóvenes inspirados a iniciar nuevas obras para Dios y milagros sobresalientes de sanidad ocurriendo regularmente. Campañas internacionales y persecución. En 1928, después de sufrir un ataque injustificado de la prensa, Stephen inició una gira mundial que incluyó Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia. En Sunderland, por ejemplo, la Victoria Hall, con aforo de 3,000 personas, pronto resultó insuficiente para las multitudes que acudían, señal del impulso que su ministerio alcanzó en el Reino Unido. Su itinerario no era espectáculo, sino misión. Detrás de los milagros había organización, perseverancia, una teología práctica de la fe que invitaba a la respuesta inmediata, creer, pasar al frente, recibir oración y dar testimonio y sumar a una comunidad. Ese ritmo marcó campañas que duraban semanas y dejaba iglesias fortalecidas o nacientes a su paso. Milagros y prodigios. El ministerio de Stephen Jeffrey estuvo marcado por numerosos milagros que confirmaban la predicación del evangelio. Los relatos de su campaña revelan un poder sobrenatural que impactaba tanto a creyentes como a incrédulos. Sanidades documentadas. Sus campañas ocurrieron sanidades de casos médicamente incurables. Paralíticos caminaron instantáneamente, abandonaron sus sillas de ruedas y muletas. Personas ciegas recuperaron la vista, sordos recuperaron el oído y mudos comenzaron a hablar. Enfermedades degenerativas como cáncer, tuberculosis y tumores desaparecieron instantáneamente. Deformidades físicas como piernas acortadas se alargaron milagrosamente, como en el caso de una mujer cuya pierna era de 4 pulgadas más corta y se normalizó instantáneamente. Manifestaciones sobrenaturales. Además de la sanidad, su ministerio estuvo marcado por manifestaciones inusuales del Espíritu. Multitudes transformadas con hasta 2,000 conversión en campañas de un mes. Intervención divina en casos declarados médicamente imposibles. En Bichot, Auckland, primavera de 1927, tras días con escasa asistencia, ocurrió un milagro que incendió la región. Stephen oró por Celia Brown, una niña conocida en el pueblo que había nacido sin ojos. Tras la oración aparecieron ojos azules en sus cuencas vacías. La noticia corrió y se desató un avivamiento. En las primeras 2 semanas, 964 personas decidieron seguir a Cristo y la campaña se prolongó por 6 semanas con filas de horas y la policía organizando el acceso. Otras campañas multitudinarias después. En Sunderland, la demanda superó el aforo del Victoria Hall. Los milagros notables no eran raros en el punto álgido de su ministerio. Sin embargo, para Stephen, cada sanidad era también un llamado misionero. La señal abría el corazón y el evangelio sellaba la obra. La columna de nube en 1920, en varias campañas, particularmente durante reuniones nocturnas, testigos reportaron la aparición de una columna de nube luminosa que descendía sobre el edificio donde Jeffrey ministraba. Esta manifestación era similar a la gloria chequina del Antiguo Testamento. Según el testimonio de una persona, dice que coincidía con momentos de sanidad extraordinaria o conversiones masivas. Voces angelicales en 1925 durante una campaña en Sunderland.
Múltiples testigos reportaron haber escuchado coros angelicales que se unían al canto de la congregación. Estos sonidos celestiales, descritos como multitud de voces armoniosas que se parecían venir de arriba, eran audibles para grandes porciones de la audiencia y se documentaron en reportes de periódicos locales. Sanidad de paralíticos. Un hombre con parálisis de cintura para abajo en Birmingham, 1926. Este hombre había estado postrado en cama durante 11 años. Fue llevado en camilla a la reunión. Durante la oración sintió calor en sus piernas y comenzó a mover los dedos de los pies. Minutos después se levantó y caminó por el auditorio ante 2.000 testigos. Mujer con artritis deformante, Liverpool, 1927. Una mujer cuyas articulaciones estaban tan deformadas que no podía sostener objetos. Fue sanada instantáneamente. Sus dedos se enderezaron visiblemente y recobró la movilidad completa durante la oración. Minero con lesión espinal, Gales, 1924. Un ex compañero de trabajo de Jeffrey en las minas que había quedado paralítico después de un derrumbe fue sanado cuando Steven oró por él. El hombre no solo recuperó la movilidad, sino que volvió a trabajar en las minas la semana siguiente. Sanidades de ceguera. Un hombre cuya visión estaba reducida solo a la percepción de la luz recibió sanidad instantánea. Las cataratas desaparecieron visiblemente y leyó letras pequeñas en su Biblia para demostrar su sanidad. Mujer con ceguera progresiva, Glasgow, 1929. Una mujer que había perdido gradualmente la vista durante 20 años hasta quedar completamente ciega, recuperó la visión durante la oración. Testigos reportaron que gritó de alegría cuando reconoció a su hija entre la multitud. Sanidades de sordera y mudez. Un hombre sordo de nacimiento en 1925. Tenía 35 años este hombre. Nunca había escuchado un sonido. Recibió audición instantánea. La congregación quedó atónita cuando respondió correctamente a preguntas que Jeffrey le hacía en voz baja. Una mujer muda desde la infancia en Edimburgo, 1927. Una mujer que no podía articular palabras claras desde los 5 años comenzó a hablar con perfecta claridad después de la oración. Cantó un himno espontáneamente como testimonio. Niño sordomudo, Newcastle, 1926. Un niño de 7 años que nunca había hablado recibió audición y habló instantáneamente. Sus primeras palabras fueron: mamá, puedo oírte, lo que conmovió profundamente a todos los presentes. Sanidades de enfermedades incurables, tumores cancerosos. Múltiples personas con tumores visibles experimentaron su desaparición instantánea durante las reuniones. En Lee, en 1928, una mujer con un tumor abdominal del tamaño de una pelota de fútbol fue sanada, con el tumor desapareciendo visiblemente en minutos. Tuberculosis avanzada en Bristol, 1927, un hombre con etapa terminal de tuberculosis que los médicos habían desahuciado fue sanado instantáneamente. Tosió sangre durante la oración y luego declaró sentirse completamente sano. Una semana después, un médico confirmó que sus pulmones estaban limpios. Artritis deformante. En Nottingham, 1929, varias personas con articulaciones gravemente deformadas por artritis experimentaron la restauración completa de sus articulaciones. Durante la oración, los crujidos audibles de los huesos enderezándose se escuchaban en el auditorio. Sanidades de deformidades físicas, piernas acortadas, múltiples casos. Uno de los milagros más frecuentes en las reuniones de Jeffrey era el alargamiento de piernas. El sonido de los huesos alargándose eran audibles en el silencio reverente de la congregación. Columna vertebral curvada. Un joven con una severa curvatura espinal que le impedía mantenerse erguido fue sanado instantáneamente. Su espalda se enderezó con un sonido audible y caminó erguido por primera vez en años. Contracturas musculares. Personas con
contracturas musculares permanentes que mantenían sus extremidades dobladas, experimentaron la liberación instantánea de sus músculos, permitiendo movimientos completos. Sanidades de enfermedades crónicas, diabetes severa, Londres 1930, un hombre que dependía de insulina y tenía llagas diabéticas en las piernas, fue sanado instantáneamente. Su nivel de azúcar se normalizaron, confirmándose posteriormente por exámenes médicos. Enfermedades cardíacas, Manchester 1929, varias personas con condiciones cardíacas graves fueron sanadas durante las reuniones. Un hombre que había sufrido múltiples infartos declaró sentir un nuevo corazón latiendo en su pecho durante la oración. Epilepsia, Glasgow 1928, múltiples personas liberadas instantáneamente de trastornos epilépticos. Los familiares testificaban que estos ataques cesaron completamente después de la oración. Milagro de liberación y transformación. Liberación de demonios. Jeffrey ministró poderosamente en liberación espiritual. En múltiples reuniones, personas gritaban con voces sobrenaturales. Cuando espíritus inmundos fueron reprendidos en el nombre de Jesús, estas manifestaciones a menudo resultaban convulsiones violentas, seguido de completa liberación. Voces proféticas declarando la deidad de Cristo antes de salir. Cambios dramáticos en el comportamiento y apariencia de los liberados. Conversiones masivas. Las reuniones de Jeffrey regularmente experimentaban avivamientos espontáneos, donde decenas o cientos de personas respondían al altar en un solo servicio. En Sunderland, 1926, 2,000 personas se convirtieron en una campaña de un mes, transformando completamente la atmósfera espiritual de la ciudad. Sanidades emocionales y restauraciones. Muchos experimentaron libertad emocional instantánea de depresión, ansiedad y trauma. Personas que habían cargado con dolor emocional durante años testificaban de una paz sobrenatural que los inundaba durante la oración. Intervenciones sobrenaturales directas. Protección divina. Jeffrey experimentó múltiples instancias de protección sobrenatural. Intento de envenenamiento en 1928. Durante una campaña, alguien puso veneno en su comida. Jeffrey sintió una advertencia divina y no comió. Otros que probaron la comida enfermaron de gravedad. Amenazas de violencia en 1925. Hombres enfurecidos planearon atacarlo después de una reunión, pero quedaron paralizados misteriosamente cuando se acercaron a él. Accidente evitado en 1927. Su vehículo estuvo a punto de chocar. Experimentó una desaceleración sobrenatural que evitó el accidente. Provisión milagrosa. En varias ocasiones Jeffrey experimentó provisión financiera milagrosa, ofertas anónimas que llegaban exactamente cuando necesitaba para los gastos ministeriales. Multiplicación de alimentos cuando hospedaba personas necesitadas, regalos inesperados de provisión para campañas evangelísticas, sanidad personal. Aunque Jeffrey sufrió de artritis debilitante en sus últimos años, en su juventud ministerial experimentó sanidades personales, recuperación instantánea de fiebres altas antes de reuniones importantes, fortaleza sobrenatural para ministrar durante horas a pesar de agotamiento físico, protección divina contra enfermedades contagiosas a pesar de ministrar a enfermos, profecías y revelaciones. Jeffrey regularmente recibía revelaciones específicas sobre enfermedades no visibles de personas en la audiencia, nombres y direcciones de personas que necesitaban la oración, situaciones específicas que Dios estaba tratando en la vida de las personas, profecías cumplidas. Predicción de avivamiento. En 1925 profetizó que una ciudad específica experimentaría avivamiento, lo que ocurrió exactamente un año después. Advertencia de desastre. En 1930 alertó sobre las próximas dificultades económicas y guerras que se cumplieron en la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Llamamientos específicos al ministerio que se cumplieron
Años después, manifestaciones físicas del Espíritu Santo, la gloria tangible de Dios en múltiples reuniones, una presencia tangible del Espíritu Santo se manifestaba, calor sobrenatural que llenaba el auditorio incluso en invierno, viento divino que soplaba a través de edificios cerrados, temblores físicos que afectaban a personas durante la oración, aceite sobrenatural. Varias personas reportaron la aparición milagrosa de aceite en sus manos durante la oración, similar a la unción del Antiguo Testamento. Algunos testigos reportaron ver pequeñas llamas sobre la cabeza de personas durante momentos de intensa unción, milagros creativos y resurrección. Aunque raros, ocurrieron varios milagros creativos: ojos formándose en cuencas vacías, tejido cicatricial reemplazado por tejido sano instantáneamente, huesos deformados en personas con deformidades congénitas, resurrecciones de muertos. Aunque Jeffrey mismo era recio a hablar de estos eventos, varios colaboradores reportaron 3 instancias donde personas declaradas muertas volvieron a la vida después de la oración. Un niño ahogado en Gales, 1923. Este niño había estado bajo el agua por más de 20 minutos. Revivió después que Jeffrey orara. Mujer en un coma diabético, Liverpool, 1927. Declarada muerta por médico. Revivió durante un servicio fúnebre cuando Jeffrey ministró a la familia. Hombre por infarto, Londres, 1930. Cayó muerto en la reunión y revivió después de la oración. El testimonio de Stephen tenía 2 pulsos: la autoridad de la experiencia y la ternura de la compasión. Haber sido minero lo mantenía con los pies en la tierra. Su conversión en el fuego del avivamiento le dio urgencia. Las señales confirmaban el mensaje. No se presentaba como un héroe de la fe inalcanzable, sino como un hombre que había oído una voz y decidió obedecer a cualquier costo. Por eso, cuando las salas se llenaban, no era solo por curiosidad ante milagros, era porque su mensaje pedía una decisión clara y ofrecía esperanza concreta. En campañas clave, el testimonio público era parte del método. Personas sanadas compartían de inmediato lo ocurrido, multiplicando la fe en la sala. Esa dinámica, predicación, oración, sanidad, testimonio y decisión, se convirtió en el latido que marcó la eficacia de sus reuniones y el crecimiento de comunidades después que él se marchaba. Impacto en la sociedad secular. Los milagros eran tan evidentes que incluso la prensa secular reportaba los eventos. Periódicos como El Despacho Diario, El Observador Yorkshire y El Mercurio del Domingo en Birmingham documentaban las sanidades, con periodistas escépticos admitiendo que había ido a burlarse, pero se quedaban a orar. En algunas ciudades como Sunderland, las multitudes eran tan grandes que se requería policía montada en caballos para controlarla. Las filas de personas esperando comenzaban a formarse horas antes de las reuniones y a menudo miles eran dejados afuera por falta de espacio. Testimonio, fe sencilla en un Dios poderoso. El testimonio de Stephen Jeffrey era el de un hombre común usado por un Dios extraordinario. No tenía una educación formal en teología, pero poseía una fe inquebrantable en las promesas de Dios. Su predicación simple pero poderosa enfatizaba que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que las señales seguirían a los que creen. Donald Gee, un líder pentecostal contemporáneo, lo recordaba así: Stephen Jeffrey era inimitable, era una combinación de humor y pactos, de elocuencia sin pulir con evangelismo apasionado. Era poderoso en Dios. La petición de muchos de sus mensajes favoritos nunca parecían disminuir su intensidad. Era el don de Cristo de un evangelista, Efesios 4:11. Aunque podía ser divertido y humorístico en su predicación, también tenía su lado profético solemne. Gee recordaba cómo en las reuniones de la Convención Pentecostal en Londres, Jeffrey proclamaba juicio sobre una ciudad impenitente. 14 años después, mientras caminaba por las calles carbonizadas de Londres, después de los grandes bombardeos de 1943,
1941, Guy recordaba aquella advertencia profética. Legado, impacto duradero en el cuerpo de Cristo. Stephen Jeffrey dejó un legado significativo en el movimiento pentecostal. Inspiró a una generación de jóvenes ministros que lideraban nuevas obras. Estableció numerosas iglesias a través de sus campañas evangelísticas. Fortaleció la creencia en la sanidad divina y el poder del Espíritu Santo. Influencia en líderes pentecostales. Su ministerio influenció a numerosos siervos de Dios, incluyendo a Smith Wigglesworth, quien apreciaba su ministerio. Donald Guy, quien documentó su impacto en el movimiento pentecostal, y su hijo Edward, quien continuó su legado evangelístico. Stephen y su ministerio contribuyó significativamente a la expansión de las asambleas de Dios en Gran Bretaña y al fortalecimiento de la doctrina pentecostal. Fracasos y luchas, humanidad y dependencia divina. Como todo siervo de Dios, Stephen Jeffrey enfrentó dificultades y desafíos, problemas de salud. En sus últimos años, Stephen sufrió de artritis debilitante que lo dejó lisiado. Esta condición, que comenzó cuando tenía los 59 años, limitó significativamente su ministerio itinerante. Pasó sus años finales en Gales del Sur en semirreclusión. Su esposa Elizabeth falleció en 1941 y Stephen predicó su último mensaje el 27 de octubre de 1943, falleciendo el 17 de noviembre del mismo año. Oposición y crítica. Stephen enfrentó ataques de la prensa que llevaron a su gira mundial en 1928. Además, como muchos evangelistas de sanidad, probablemente enfrentó escrutinio y escepticismo de sectores religiosos y seculares. Limitaciones humanas. Aunque poderoso en lo espiritual, Stephen admitía no tener el don de organización, dependiendo de otros como T.D. Darling para manejar sus compromisos. Esta dependencia de otros para funciones prácticas demostraba su enfoque singular en la predicación y la oración. Conclusión: un vaso escogido para gloria. Stephen Jeffrey fue un hombre común, usado de manera extraordinaria por Dios. Desde las minas del carbón de Gales hasta los grandes auditorios de Inglaterra, su vida demostró el poder transformador del Evangelio. Su ministerio, caracterizado por señales y prodigios, confirmó que Dios aún confirma sus palabras con las señales que le siguen. Aunque enfrentó limitaciones físicas y oposición, su legado perdura como testimonio de que la fe en Dios puede mover montañas de imposibilidad, como el mismo creía firmemente. Hoy Stephen Jeffrey sigue inspirando a creyentes a buscar más de Dios, creer en su poder sanador y proclamar con valentía el evangelio completo. Su vida nos recuerda que Dios no busca capacidades humanas, sino disposición y fe sencilla para ser usado como instrumento de su gloria. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dios me les bendiga. Espero que estas historias de avivamiento sean de inspiración para ti. Que Dios obre en tu vida, que te inspire a buscarlo, a llenarte de Él, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, no varía, sigue teniendo poder, sigue sanando, sigue haciendo milagros, sigue salvando a los perdidos. Así que es mi deseo y mi oración que tú seas impactada, o tú que me escuchas, hombre, seas impactado por el poder del Espíritu Santo, que hayan cambios profundos en tu vida. Y lo más que deseo es que haya un avivamiento en estos tiempos, que Dios traiga un despertar espiritual sin precedente en estos últimos tiempos. Recuerda compartir este contenido con alguien más y no olvides, por favor, apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal. Dios te bendiga.